¿Y si te dijera que el evento más importante de la historia judía nunca ocurrió? Que Moisés, el gran libertador, pudo haber sido en realidad un príncipe egipcio rebelde? ¿Que 600.000 esclavos hebreos escapando de Egipto es quizás la mentira más exitosa jamás contada? Estás a punto de descubrir cómo una civilización entera construyó su identidad sobre una historia que la arqueología moderna ha demostrado imposible. ¿Conoces alguna civilización más obsesionada con registrar su historia que el antiguo Egipto? Durante más de 3.000 años, los escribas egipcios documentaron todo, desde las cosechas de trigo hasta las uñas cortadas de los faraones. Grabaron en piedra cada victoria militar, cada derrota humillante, cada plaga que azotó sus tierras. Los egipcios no solo registraban sus triunfos, también documentaban sus fracasos más vergonzosos. Tenemos registros detallados de hambrunas devastadoras, de invasiones extranjeras exitosas, incluso de faraones que fueron asesinados por sus propios cortesanos. Pero aquí viene lo extraño. Según la Biblia, Egipto sufrió 10 plagas sobrenaturales tan devastadoras que convirtieron el Nilo en sangre. Sumieron al país en tinieblas absolutas durante 3 días y mataron a todos los primogénitos de la nación, incluyendo al heredero al trono. Después de esto, 600.000 esclavos hebreos habrían escapado en masa, llevándose consigo todo el oro y la plata que pudieron cargar. Para rematar, el mismísimo faraón y todo su ejército habrían perecido ahogados persiguiendo a estos fugitivos. Si esto realmente hubiera ocurrido, sería el evento más catastrófico en la historia egipcia, más devastador que cualquier invasión, más traumático que cualquier guerra civil. Los egipcios habrían hablado de esto durante generaciones. Habrían construido monumentos conmemorativos, habrían inventado nuevos dioses para explicar semejante calamidad. Sin embargo, el silencio es ensordecedor. 3.000 años de registros egipcios y ni una sola mención de estos eventos apocalípticos. Los egiptólogos han encontrado referencias a sequías, a invasiones de los pueblos del mar, a revoluciones internas que casi destruyeron el reino. Pero de las plagas bíblicas, del éxodo masivo, de la muerte del faraón en el Mar Rojo, nada. Es como si hubiera ocurrido en un universo paralelo. El profesor Israel Finkelstein, uno de los arqueólogos más respetados del mundo, lo resume con una frase demoledora. No hay evidencia de la propia historia del Éxodo, ni en Egipto, ni en el Sinaí. Esta ausencia no es un detalle menor que podamos ignorar. Estamos hablando de una civilización que registró meticulosamente la llegada de apenas unos cientos de refugiados asiáticos durante una época de hambruna. ¿Cómo es posible que ignoraran completamente la presencia y posterior huida de más de 500.000 de personas que supuestamente vivieron en sus tierras durante 400 años? Hablemos de matemáticas por un momento. Porque los números del éxodo bíblico no son solo improbables, son físicamente imposibles. La Biblia habla de 600.000 familias hebreas que abandonaron Egipto. Si incluimos mujeres, niños y ancianos, estamos hablando de una población de aproximadamente 2,5 millones de personas. Para que te hagas una idea, esa cifra representaría más de la mitad de toda la población estimada de Egipto en esa época. Imagina una columna de 2,5 millones de personas caminando por el desierto. Si marcharan en filas de 10 personas de ancho, la columna se extendería por más de 400 kilómetros. Desde la vanguardia hasta la retaguardia, habría una distancia mayor que la que separa Madrid de Barcelona. Cuando los primeros llegaran al monte Sinaí, los últimos todavía estarían saliendo de Egipto. Es una imagen surrealista que desafía toda lógica. Pero el problema no termina ahí. 2,5 millones de personas necesitan comer, necesitan agua, necesitan un lugar donde hacer sus necesidades. Los cálculos
indican que esta multitud requeriría aproximadamente 4 millones de litros de agua al día solo para sobrevivir. En el desierto del Sinaí, uno de los lugares más áridos del planeta, simplemente no existe esa cantidad de agua disponible, ni entonces ni ahora. Desde el punto de vista arqueológico, una migración de esta magnitud habría dejado rastros ineludibles. Estamos hablando de 40 años de peregrinaje por el desierto. Millones de fragmentos de cerámica, herramientas, huesos de animales, restos humanos, fogatas, pozos excavados. El desierto del Sinaí ha sido explorado intensivamente por arqueólogos israelíes e internacionales durante décadas. Han encontrado evidencias de pequeñas tribus nómadas, de rutas comerciales, de asentamientos temporales, pero de la presencia de 2,5 millones de israelitas durante 4 décadas, absolutamente nada. El silencio arqueológico es tan completo que incluso los arqueólogos más conservadores, aquellos que desearían encontrar evidencia del éxodo bíblico, han tenido que admitir la realidad. Algo está fundamentalmente mal con esta historia. No se trata de que falten algunas piezas del rompecabezas. Se trata de que no hay rompecabezas. Lo más revelador de todo este asunto es observar cómo han reaccionado los propios defensores de la historicidad bíblica ante esta abrumadora ausencia de evidencias. Durante décadas, los arqueólogos bíblicos más conservadores han intentado desesperadamente encontrar alguna explicación que pudiera conciliar el relato bíblico con los hallazgos arqueológicos. Las teorías se han vuelto cada vez más elaboradas y, francamente, cada vez más desesperadas. Algunos argumentaron que los israelitas eran tan pobres que no usaban cerámica, por lo que no dejaron rastros arqueológicos. Pero esta teoría se desmorona cuando recordamos que, según la Biblia, los israelitas se llevaron de Egipto enormes cantidades de oro y plata. Otros sugirieron que Dios borró milagrosamente todas las evidencias para poner a prueba nuestra fe. Una explicación que, aunque emotiva, difícilmente puede considerarse científica. La teoría más sofisticada ha sido reducir drásticamente los números. Algunos eruditos proponen que 600 familias se tradujo mal como 600,000, que Elef en hebreo podría significar clan en lugar de 1,000. Según esta interpretación, habrían salido de Egipto apenas unos pocos miles de personas, quizás 20 o 30,000. Es una reducción del 99% de la cifra bíblica original. Pero incluso esta versión reducida enfrenta problemas insalvables. 30,000 personas son todavía una población considerable, especialmente en el contexto del mundo antiguo. Es más gente de la que vivía en muchas ciudades importantes de la época. Su presencia en Egipto durante 400 años y su posterior éxodo habría dejado rastros detectables. Sin embargo, el silencio persiste. El momento más dramático en esta evolución intelectual llegó cuando el propio William Dever, uno de los arqueólogos bíblicos más prominentes de Estados Unidos y defensor durante décadas de la historicidad de los relatos bíblicos, hizo una declaración que conmocionó al mundo académico. Después de décadas de búsquedas exhaustivas, tengo que admitir que no hay evidencia arqueológica del éxodo bíblico. Ninguna. Es hora de que enfrentemos los hechos. Esta capitulación no vino de un ateo militante o de un crítico de la religión. Vino de alguien que había dedicado su vida profesional a demostrar la veracidad histórica de la Biblia. Cuando los propios defensores abandonan la batalla, es hora de preguntarse si estamos luchando por la causa equivocada. Ahora que hemos establecido que el éxodo bíblico es, en el mejor de los casos, altamente improbable, surge la pregunta inevitable: ¿de dónde surgió entonces esta historia? Para responder a esta interrogante,
tenemos que viajar en el tiempo hasta una de las épocas más turbulentas de la historia egipcia, la invasión de los Hyksos, literalmente los reyes de tierras extranjeras. Alrededor del año 1650 a.C., cuando Egipto atravesaba un periodo de debilidad política conocido como el Segundo Período Intermedio, oleadas de poblaciones semitas del Levante comenzaron a infiltrarse en el delta del Nilo. No llegaron como conquistadores con ejércitos organizados, sino como refugiados, comerciantes y trabajadores migrantes que gradualmente fueron estableciéndose en el fértil territorio del norte de Egipto. Lo que comenzó como inmigración pacífica se transformó con el tiempo en dominación política. Estos semitas extranjeros, a quienes los egipcios llamaron despectivamente Hyksos, llegaron a controlar vastas regiones del norte de Egipto durante más de un siglo. Establecieron su capital en Avaris, una ciudad que se convertiría en uno de los centros urbanos más importantes del mundo antiguo. Los Hyksos no eran simples invasores bárbaros. Adoptaron muchas costumbres egipcias, veneraron dioses egipcios junto a sus propias divinidades, construyeron monumentos magníficos y desarrollaron avances tecnológicos significativos. Introdujeron el carro de guerra tirado por caballos, armas de bronce superiores y nuevas técnicas agrícolas. En muchos aspectos, revitalizaron una civilización egipcia que había caído en el estancamiento. Pero aquí viene lo fascinante. La historia de los Hyksos presenta paralelos sorprendentes con el relato bíblico de José y los israelitas en Egipto, un pueblo semita que llega como refugiado, que prospera bajo el favor real, que llega a ocupar posiciones de poder en la administración egipcia. La Biblia cuenta que José se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto, solo por debajo del faraón. Los registros históricos nos muestran que varios Hyksos efectivamente ocuparon posiciones de gran influencia en la corte egipcia. La historia de los Hyksos no tiene un final feliz. Su periodo de dominación llegó a un abrupto y violento final alrededor del año 1550 a.C., cuando los faraones tebanos del sur, liderados por Amosis I, iniciaron una guerra de reconquista que culminaría con la expulsión total de los reyes extranjeros. Esta no fue una retirada pacífica o un éxodo religioso. Fue una guerra brutal de exterminio étnico. Los textos egipcios describen con orgullo sanguinario cómo las tropas de Amosis I sitiaron Avaris, la capital hicsa, durante meses. Cuando finalmente cayó la ciudad, la venganza fue terrible. Miles de Hyksos fueron masacrados, sus templos destruidos, sus monumentos derribados. Los sobrevivientes fueron expulsados hacia Canaán, en lo que debe haber sido una de las tragedias humanitarias más grandes de la antigüedad. El relato de un oficial egipcio llamado Amosis, hijo de Ebana, que participó en la toma de Avaris, nos proporciona un testimonio de primera mano de esta catástrofe. Describe cómo limpiaron la ciudad de extranjeros, cómo persiguieron a los fugitivos hasta las fronteras orientales de Egipto, cómo se aseguraron de que ningún Hykso pudiera regresar jamás a contaminar la pureza egipcia. ¿No te suena familiar esta historia? Un pueblo semita que vive en Egipto durante generaciones, que prospera inicialmente, pero que luego enfrenta la hostilidad de un nuevo régimen, que finalmente es expulsado en masa hacia Canaán. La Biblia dice que se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Los registros históricos nos muestran que efectivamente se levantó un nuevo rey, Amosis I, que no solo no conocía a los líderes hicsos, sino que se propuso borrarlos de la faz de la tierra. La expulsión de los hicsos fue un evento traumático de proporciones épicas. Cientos de miles de personas desarraigadas, familias separadas, una civilización entera obligada a huir hacia un futuro incierto.
Es exactamente el tipo de evento que se grabaría en la memoria colectiva de un pueblo, que se transmitiría de generación en generación, que eventualmente se transformaría en mito fundacional. Pero hay una diferencia crucial entre la historia real de los Hyksos y el relato bíblico del Éxodo. Los Hyksos no fueron esclavos liberados por intervención divina. Fueron una élite dominante derrotada por la fuerza militar. No huyeron de la opresión, fueron expulsados del poder. Esta incongruencia nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Cómo se transformó una historia de derrota militar en una narrativa de liberación divina? Para entender cómo una historia de expulsión se convirtió en una epopeya de liberación, necesitamos examinar una de las pistas más reveladoras de todo este misterio, el nombre de Moisés. Porque resulta que Moisés no es un nombre hebreo en absoluto, es inequívocamente egipcio. La Biblia ofrece una etimología popular del nombre Moisés, alegando que viene de la palabra hebrea mashá, que significa sacar, porque la hija del faraón lo sacó del agua. Es una explicación encantadora, pero lingüísticamente imposible. Los filólogos han demostrado de manera concluyente que Moisés deriva del elemento egipcio Mose o Mes, que significa hijo de o nacido de. Este elemento aparece en docenas de nombres faraónicos famosos: Tutmosis, nacido de Tot; Ramsés, nacido de Ra; Amosis, nacido de Amón. En el caso de Moisés, parece que se ha perdido la primera parte del nombre, la que habría indicado de qué Dios era hijo. Algunos eruditos especulan que podría haber sido originalmente Ramose o Ptahmose, nombres extremadamente comunes en la nobleza egipcia del Imperio Nuevo. Pero el nombre Moisés no es la única evidencia de conexiones egipcias en el relato bíblico. Los nombres de varios personajes clave del Éxodo tienen claros orígenes egipcios. Hofni y Finés, los sacerdotes mencionados en el libro de Samuel, tienen nombres distintivamente egipcios. Incluso algunos de los rituales y leyes atribuidos a Moisés muestran paralelos sorprendentes con prácticas religiosas egipcias. El Arca de la Alianza, ese objeto sagrado que supuestamente contenía las tablas de la ley, es prácticamente idéntica a los barcos sagrados que los egipcios usaban para transportar las estatuas de sus dioses en las procesiones religiosas. Los detalles de su construcción, los materiales utilizados, incluso las dimensiones especificadas en la Biblia, corresponden exactamente a los modelos egipcios. Esta evidencia onomástica y ritual apunta hacia una conclusión inquietante. El núcleo del relato del Éxodo parece haber sido creado por alguien profundamente familiarizado con la cultura egipcia, no por esclavos ignorantes que habrían tenido poco acceso a los aspectos más sofisticados de la civilización faraónica, sino por alguien que conocía íntimamente los nombres, rituales y tradiciones de la élite egipcia. Podría ser que Moisés, si es que existió alguna figura histórica detrás del personaje bíblico, fuera en realidad un egipcio. Esta posibilidad, que suena escandalosa para los creyentes tradicionales, ha sido explorada seriamente por algunos de los intelectuales más brillantes del siglo XX, incluyendo al mismísimo Sigmund Freud. Pero quizás la evidencia más desconcertante de todas proviene de una fuente completamente inesperada: la única mención confirmada de Israel en todos los registros del Antiguo Egipto. En 1896, el arqueólogo británico Flinders Petrie descubrió en Tebas una estela de granito negro que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los orígenes israelitas. La llamada Estela de Merneptah, o Estela de Israel, data del año 1208 a.C. y conmemora las victorias militares del faraón Merneptah, hijo del famoso Ramsés II. En sus últimas líneas,
Entre una lista de pueblos y ciudades conquistados en Canaán, aparece una entrada que ha fascinado y perturbado a los eruditos durante más de un siglo. Israel ha sido devastado, ya no hay su simiente. Esta mención es extraordinaria por varias razones. Primero, porque es la referencia más antigua a Israel fuera de la Biblia. Segundo, porque el contexto sugiere que los israelitas ya estaban establecidos en Canaán en el siglo XIII a.C. Pero tercero, y más importante, porque la forma en que se escribe Israel en esta estela nos dice algo crucial sobre su naturaleza. Los jeroglíficos egipcios utilizaban determinativos, pequeños símbolos que indicaban la categoría de las palabras. Las ciudades y regiones llevaban un determinativo específico que las identificaba como lugares geográficos. Pero Israel, en la estela de Merneptah, lleva un determinativo diferente, el que se usaba para designar pueblos o grupos étnicos, no territorios. Esto significa que en 1208 a.C., los egipcios consideraban a Israel como un pueblo o tribu, no como un reino establecido con fronteras fijas. Era un grupo nómada o seminómada que se movía por las tierras altas de Canaán, lo suficientemente significativo como para ser mencionado en una lista de enemigos derrotados, pero no lo suficientemente sedentario como para ser clasificado como una ciudad-estado. Esta evidencia presenta un problema cronológico devastador para el relato bíblico tradicional. Si los israelitas ya estaban en Canaán en 1208 a.C., y si el éxodo supuestamente ocurrió bajo Ramsés II, que reinó hasta 1213 a.C., entonces los tiempos simplemente no cuadran. Los israelitas estarían llegando a Canaán al mismo tiempo que supuestamente estaban saliendo de Egipto. La estela de Merneptah nos confronta con una realidad incómoda. Los israelitas aparecen en los registros históricos no como ex-esclavos recién llegados de Egipto, sino como una población ya establecida en las tierras altas de Palestina. No hay evidencia de que hayan venido de otra parte. No hay rastros arqueológicos de una migración masiva. Simplemente están ahí, como si hubieran emergido de la propia tierra de Canaán. Esta revelación nos obliga a reconsiderar completamente nuestras asunciones sobre los orígenes israelitas. Si no vinieron de Egipto en una migración masiva, ¿de dónde surgieron? ¿Cómo se formó este pueblo que llegaría a cambiar el curso de la historia humana? Las respuestas a estas preguntas nos llevarán por senderos aún más sorprendentes y controvertidos. Si los israelitas no vinieron de Egipto, entonces, ¿de dónde surgieron? La respuesta a esta pregunta ha revolucionado nuestra comprensión de los orígenes bíblicos y ha dado lugar a una de las teorías más fascinantes de la arqueología moderna. Los israelitas no llegaron a Canaán desde fuera, emergieron desde dentro como un fenómeno completamente local. Durante las últimas décadas, los arqueólogos han descubierto evidencia abrumadora de que los primeros israelitas fueron, en realidad, cananeos que adoptaron un nuevo estilo de vida. En las tierras altas de Judá y Samaria, los excavadores han encontrado cientos de pequeños asentamientos que aparecen súbitamente alrededor del 1200 a.C. Estas aldeas muestran características distintivas que las separan de las ciudades cananeas de las tierras bajas. Casas construidas según un patrón específico conocido como casa de 4 habitaciones. La completa ausencia de huesos de cerdo en los restos de comida y sistemas de almacenamiento subterráneo para granos que sugieren una economía agrícola de subsistencia. Lo más revelador es que estos asentamientos aparecen precisamente en el momento histórico en que el sistema de ciudades-estado cananeas estaba colapsando. El siglo XIII a.C. fue una época de crisis generalizada en todo el Mediterráneo oriental.
Los grandes imperios se tambaleaban, las rutas comerciales se interrumpían, y las ciudades fortificadas que habían dominado Canaán durante siglos comenzaron a despoblarse. En este contexto de crisis, parece que grupos de cananeos marginados, probablemente pastores seminómadas, campesinos empobrecidos y refugiados de las ciudades en decadencia, se retiraron a las tierras altas montañosas para iniciar una nueva forma de vida. Estos grupos desarrollaron gradualmente una identidad distintiva que los separaba de sus orígenes cananeos. Dejaron de comer cerdo, adoptaron nuevas formas de organización social y eventualmente desarrollaron nuevas tradiciones religiosas. Este proceso no ocurrió de la noche a la mañana. La transformación de cananeos marginados en israelitas tomó generaciones, quizás siglos. No fue una conquista militar dramática, como describe el libro de Josué, sino una lenta revolución social que se desarrolló desde las bases de la sociedad cananea. La evidencia arqueológica apoya esta teoría de manera convincente. Los primeros asentamientos israelitas muestran continuidad cultural con las tradiciones cananeas en muchos aspectos: técnicas de construcción, estilos de cerámica, métodos agrícolas. La ruptura principal se da en el ámbito religioso y dietético, sugiriendo una revolución ideológica más que étnica. Para entender mejor este proceso de transformación social, necesitamos examinar un término que aparece frecuentemente en los textos del antiguo Oriente Próximo: los Jabiru o Apiru. Estos grupos aparecen mencionados en documentos de Egipto, Mesopotamia, Canaán y Anatolia durante todo el segundo milenio antes de Cristo, siempre descritos de manera peyorativa como problemáticos, marginados y peligrosos. Los Abiru no eran un grupo étnico específico, sino más bien una clase social, personas que habían perdido su lugar en el sistema establecido. Eran refugiados, deserters, esclavos fugitivos, bandidos, mercenarios, trabajadores migrantes. En esencia, eran todos aquellos que habían quedado fuera del orden social tradicional y que sobrevivían en los márgenes de la civilización. Las famosas cartas de Amarna, la correspondencia diplomática entre los faraones egipcios y sus vasallos cananeos del siglo XIV a.C., están llenas de quejas sobre los Abiru. Los reyezuelos locales escriben cartas desesperadas al faraón, pidiendo ayuda militar para combatir a estos grupos de forajidos que atacan sus ciudades, roban sus rebaños y reclutan a sus súbditos descontentos. Lo fascinante es la similitud fonética entre Abiru y hebreo, Ibri en hebreo. Muchos eruditos creen que no es una coincidencia. Los primeros israelitas podrían haber sido literalmente Abiru, grupos marginados de origen cananeo que se retiraron a las tierras altas para escapar del control de las ciudades-estado de las tierras bajas. Esta conexión explicaría muchos aspectos peculiares de la historia israelita temprana. La hostilidad hacia el sistema monárquico que se refleja en los textos bíblicos más antiguos, la preferencia por una organización tribal descentralizada, la identificación con los oprimidos y marginados que caracteriza a la ética bíblica. Los israelitas conservaron en su memoria colectiva el recuerdo de haber sido Habiru, outsiders que habían desafiado al orden establecido. Incluso el nombre hebreo podría derivar de esta antigua designación social. Cuando los textos bíblicos hablan de los hebreos en Egipto, podrían estar refiriéndose no a un grupo étnico específico, sino a Abiru, marginados y refugiados de diversos orígenes que habían encontrado trabajo como mano de obra en los proyectos de construcción egipcios. Pero si los israelitas surgieron de los cananeos y nunca estuvieron masivamente en Egipto, ¿cómo surgió la historia del Éxodo? La respuesta nos lleva a uno de los capítulos más fascinantes de la historia intelectual antigua:
la creación deliberada de una nueva narrativa nacional durante el siglo VII a.C. El contexto histórico es crucial. Durante los siglos VIII y VII a.C., el reino de Judá enfrentaba amenazas existenciales. El poderoso reino del norte, Israel, había sido destruido por los asirios en 722 a.C. Judá sobrevivía precariosamente como estado vasallo, pero la presión política y cultural era inmensa. Era un momento de crisis nacional que demandaba respuestas urgentes. Fue en este contexto que el rey Josías de Judá, 640-609 a.C., emprendió un proyecto de reforma religiosa y política sin precedentes. Josías tenía ambiciones grandiosas. Quería reunificar todos los territorios del antiguo Israel bajo su corona, expulsar a los ocupantes asirios y establecer un Estado hebreo independiente centrado en Jerusalén y en el culto exclusivo a Yahweh. Para justificar estas ambiciones, Josías necesitaba una narrativa que legitimara sus claims territoriales y religiosos. No bastaba con decir que quería conquistar tierras que habían pertenecido a otros reinos hebreos. Necesitaba una historia que demostrara que todas esas tierras habían sido prometidas por Dios mismo al pueblo elegido desde tiempos remotos. Aquí es donde la historia del Éxodo se vuelve genial como propaganda política. Al situar los orígenes nacionales no en Canaán, sino en Egipto, los escribas de Josías lograron varios objetivos simultáneos. Primero, presentaron a los israelitas como un pueblo especial, elegido directamente por Dios para recibir una tierra prometida específica. Segundo, justificaron la conquista de Canaán como el cumplimiento de una promesa divina, no como una simple expansión imperial. Tercero, establecieron a Jerusalén y a su templo como el centro religioso legítimo de todo Israel. La narrativa del Éxodo también permitió reinterpretar la historia israelita en términos que resonaban con la situación contemporánea. Así como Moisés había liberado al pueblo de la opresión extranjera, Josías se presentaba como el nuevo libertador que expulsaría a los opresores asirios. Así como los israelitas habían conquistado Canaán bajo liderazgo divino, Josías emprendería la reconquista de los territorios perdidos con la bendición de Yahweh. La evidencia de que el Pentateuco fue compilado durante este periodo es abrumadora. Los textos muestran un conocimiento detallado de la geografía, política y costumbres del siglo VII a.C., pero conocimientos anacrónicos de épocas anteriores. Las rutas descritas en el relato del Éxodo corresponden a caminos comerciales que solo estuvieron activos durante el imperio neo-asirio. Los nombres de lugares mencionados incluyen varios que no existían antes del siglo VIII a.C. Más revelador aún es el hecho de que muchas de las leyes atribuidas a Moisés en el Deuteronomio corresponden exactamente a las reformas implementadas por Josías. La centralización del culto en un solo templo, la prohibición de los cultos locales, la insistencia en la pureza ritual, la organización del sacerdocio. Todas estas innovaciones son características del proyecto político de Josías. El libro del Deuteronomio presenta estas reformas como si fueran leyes antiguísimas de Moisés que habían sido redescubiertas durante renovaciones del templo. Es una afirmación conveniente que permitía presentar las innovaciones radicales de Josías como restauración de tradiciones ancestrales. Pero los análisis literarios modernos han demostrado que el Deuteronomio refleja claramente las circunstancias políticas y religiosas del siglo VII a.C. Esta revelación no disminuye la genialidad del proyecto. Los escribas de Josías no estaban simplemente inventando historias de la nada.
estaban reelaborando creativamente memorias históricas fragmentarias, tradiciones orales dispersas y posiblemente historias reales de pequeños grupos de refugiados que habían llegado de Egipto en diferentes épocas. Su genio consistió en tejer todos estos elementos diversos en una narrativa coherente y poderosa que serviría como mito fundacional para una nueva identidad nacional. El proyecto de Josías tuvo un éxito que trascendió completamente las intenciones originales de sus creadores. Aunque el propio Josías murió en batalla y sus ambiciones políticas nunca se cumplieron completamente, la narrativa que había patrocinado sobrevivió y prosperó. Durante el exilio babilónico, 586-538 a.C., los intelectuales judíos refinaron y expandieron estas tradiciones hasta crear lo que conocemos hoy como el Pentateuco. La historia del Éxodo se convirtió en mucho más que propaganda real. Se transformó en el mito fundacional de un pueblo, en la fuente de su identidad étnica y religiosa, en el fundamento de su concepción de la justicia y la moralidad. Generaciones de judíos crecieron creyendo que sus ancestros habían sido esclavos en Egipto, que habían sido liberados por intervención divina, que habían recibido la ley directamente de Dios en el monte Sinaí. Esta creencia moldeó profundamente la mentalidad judía. Los judíos se vieron a sí mismos como un pueblo que había experimentado la opresión y la liberación, que tenía una relación especial con Dios, que estaba obligado a tratar con justicia a los extranjeros y marginados porque ellos mismos habían sido extranjeros en tierra ajena. La ética judía, con su énfasis en la justicia social y la compasión por los vulnerables, tiene sus raíces en esta narrativa de liberación de la esclavitud. El impacto del mito del Éxodo trascendió incluso los límites del judaísmo. Los primeros cristianos adoptaron y reinterpretaron la historia como prefiguración de su propia salvación espiritual. Los esclavos afroamericanos encontraron en ella inspiración para sus luchas por la libertad. Los movimientos de liberación de todo el mundo han invocado el ejemplo de Moisés, liderando a su pueblo fuera de la opresión. En cierto sentido, la falsedad histórica del Éxodo es irrelevante. Su poder no reside en su veracidad factual, sino en su capacidad para inspirar, movilizar y transformar. Los escribas de Josías crearon algo más valioso que un registro histórico preciso. Crearon una herramienta para la liberación humana que ha resonado a través de los milenios. Quizás esa fue, al final, la verdadera genialidad de este año cero del judaísmo. No crearon solo una nueva religión o una nueva identidad nacional. Crearon una nueva forma de entender la relación entre Dios y la humanidad, una nueva visión de la justicia y la libertad que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Y todo comenzó con una historia que, según la arqueología moderna, probablemente nunca ocurrió tal como fue contada. La pregunta que nos queda es profunda y perturbadora. ¿Importa realmente si el éxodo histórico nunca ocurrió? ¿Puede una mentira ser más poderosa y transformadora que la verdad? Los escritores del antiguo Judá parecen haber apostado a que sí, y la historia les ha dado la razón de manera espectacular.